¿Es la monarquía visigoda el primer reino de España? Lo cierto es que Leovigildo y Recaredo, dos de los reyes visigodos del siglo VI, buscaron la unificación étnica y religiosa, por lo que el origen del reino de Toledo debemos examinarlo en estos dos monarcas. Toledo se convertiría en centro irradiador, como si de una capital de estilo imperial se tratase, cuyas bases sociales y políticas solo se verían truncadas tras la batalla de Guadalete y la irrupción del Islam en la península, que convertiría a Hispania en Al-Ándalus. Hasta entonces, la monarquía visigoda fue el primer reino independiente que abarcaría toda la península ibérica. En el año 409 irrumpieron por la fuerza en la península tres pueblos germánicos originarios del norte del Rin: los suevos, que se instalaron en la península y formaron un reino que comprendía Galicia y el norte de Portugal y que pervivió hasta el año 585, los vándalos, que atravesaron la península y se dirigieron al norte de África, y los alanos, que se instalaron en el sur, pero se perdería su rastro. Estas invasiones tuvieron consecuencias desastrosas, de ahí el término vandálico, y supusieron una violación del territorio romano, lo que justificó la intervención de los visigodos, pues estos estaban muy romanizados, ya que llevaban mucho tiempo asentados en el imperio, en la zona del Danubio. Su presencia en Hispania se debió a un pacto foedus suscrito con Roma, por el que Roma les concedía tierras en el sur de Francia y la península, a cambio de combatir a los suevos, vándalos y alanos. Cuando fue depuesto el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, a manos de los ostrogodos en el año 476, en la península ibérica no había más entidad política que el reino suevo de Galicia y el territorio independiente de los vascones. Con el paso del tiempo, ese vacío de poder dejado por la caída del Imperio romano fue cubierto por la monarquía visigoda. En un principio, su núcleo estaba en Toulouse, punto central del territorio que ocupaban, hasta que la presión de los francos, con la derrota de Bouillé en el año 507, les obligó a desplazarse al sur, por lo que se asentaron en la península ibérica y establecieron su capital en Toledo. Sus efectivos eran reducidos, entre 80.000 y 300.000 personas, frente a unos 4 millones de hispanorromanos. Las zonas principales de asentamiento fueron la meseta central y septentrional, donde la densidad demográfica era escasa, y como grupo reducido, podían mantener mejor su cohesión interna, sin entrar en demasiados conflictos con la población hispana. Con respecto a la evolución económica y social, con los visigodos se acentuaron las tendencias económicas iniciadas en el Bajo Imperio, la ruralización, el latifundismo y una economía cerrada. En el plano social se reforzaron las relaciones de tipo personal, pues a las relaciones de dependencia de origen romano conocido como patrocinio, se añadió la costumbre germánica del juramento de fidelidad del guerrero a su jefe. Se originó, por tanto, una situación muy próxima al feudalismo, con el siguiente proceso. Los reyes se rodeaban de gardingos, o guerreros fieles a su persona. Tendían a recompensar sus servicios militares mediante la entrega de tierras que podían disfrutar mientras estuvieran vivos. Más tarde, los gardingos usurparon tierras y las convirtieron en hereditarias. Así, se fue formando una nobleza territorial que aspiraba a convertir sus propiedades en independientes del poder del rey. De este modo, en vez de asistir militarmente al monarca, le usurpaban incluso su autoridad política. Los nobles latifundistas, a su vez, se rodearon de hombres fieles, conocidos como bucelarios. En esta relación, el bucelario obtenía del noble protección y tierras a cambio de fidelidad y obediencia. La monarquía visigoda tuvo que hacer frente a importantes problemas y contratiempos. Por un lado, tenemos el problema religioso, pues los visigodos eran arrianos, seguidores de la doctrina de Arrio, sacerdote de Alejandría del siglo IV, según la cual Jesucristo no tenía naturaleza divina, sino humana, y los hispanorromanos, por su parte, eran católicos. Como no se consiguió atraer al arrianismo a la población mayoritaria, Recaredo se convirtió al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo en el 589, más como una medida política que religiosa, pues conseguía para la monarquía el apoyo tanto de la aristocracia hispanorromana como de la poderosa Iglesia. A partir de ese momento, los concilios de Toledo integraron al rey, a la nobleza y a la Iglesia,
y se convocaban siempre que tuviera que tratarse un asunto importante que afectase a la monarquía. Iglesia y nobleza pretendían impedir que se estableciese una monarquía fuerte y centralizada que pudiera limitar el poder a la fuerte Iglesia y a la creciente nobleza. Mención aparte merece la unificación social y jurídica, pues las poblaciones visigoda e hispano-romana tardaron en fusionarse por existir entre ellas diferentes leyes para los godos e hispano-romanos, así como la prohibición de matrimonios mixtos y otras legislaciones discriminatorias. Si bien la primera medida en dirección a la fusión de las dos poblaciones fue la unificación religiosa, la segunda medida sería la unificación jurídica realizada por Recesvinto en el 654, con la recopilación de toda legislación en el Fuero Juzgo y su posterior aplicación a ambas poblaciones. Los únicos discriminados durante todo el período visigodo fueron los judíos. Otro problema importante fue el control de la península, ya que el territorio controlado por los visigodos abarcaba toda la península, excepto el noroeste, en poder de los suevos, el norte bajo el control de los vascones y el sur bajo dominio del Imperio bizantino ocupado por Justiniano. Sin embargo, Leovigildo aisló a los vascones y acabó con el reino suevo de Galicia, y Suintila consiguió expulsar a los bizantinos y sometió a los vascones. Así, en el siglo VII, la monarquía visigoda era el primer estado independiente que integraba toda la península ibérica. El final de la monarquía visigoda se debió principalmente a la debilidad de la corona, que debido al creciente poder de Iglesia y nobleza se veía agravada por su carácter electivo, propiciando ambiciones y rivalidades por la sucesión al trono, incluso guerras entre los nobles. Un hecho destacable es que solo 15 de los 34 reyes visigodos terminaron sus días de muerte natural o en la guerra. 10, por su parte, fueron asesinados, 7 destronados, y muchos accedieron al trono por traición. Fue precisamente una disputa sucesoria el pretexto para la irrupción musulmana en el 711, que acabaría con la monarquía visigoda y daría paso a Al-Ándalus. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para estar al tanto de los siguientes. Muchas gracias.